Bueno, entonces vamos a continuar. La clase donde hemos quedado. Bien, entonces estábamos viendo cómo se armaba el documento del proyecto y habíamos visto hasta factibilidad. Vamos a ver ahora lo que es método. ¿Ya? Aquí el método, lo que se debe colocar es la idea que a ustedes les ha ocurrido. Es la parte donde ustedes colocan su, ¿qué se le dice? Su inventiva de ustedes, ¿no? Es el lugar donde ustedes colocan lo que a ustedes les ha ocurrido, de cómo van a resolver el problema. No, acuérdense que un proyecto es para resolver un problema, pero habíamos dicho que era una idea. Ahora, esa idea es la que voy a colocar acá en método. ¿Ya? Por ejemplo, habíamos estado usando un ejemplo en el cual decíamos que en un barrio habían aumentado los casos de diarrea, ¿no? Ya habíamos dicho que el objetivo era disminuir los casos de diarrea. Ya hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Puede hacerlo a través de campañas de salud, detectar casos nuevos, ir casa por casa, hacer publicidad, capacitación en las mares, etc. Hay muchas formas de resolver eso. Entonces, ¿cuál es la que se les ocurre a ustedes? Eso es lo que colocan acá, ¿ya? Del método. Puede que tengan más de una idea que ayuden a resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, pueden poner, en este caso del ejemplo de las diarreas, pueden poner que se reducirán las diarreas a través de dos métodos. Uno, identificando casos de pacientes con diarrea a través de una recolección domicilio por domicilio, casa por casa, como decimos, y la otra a través de una publicidad de capacitación a las personas de ese barrio de cómo procesar el agua para desinfectarla. ¿Ya? Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Entonces ustedes pueden poner algo así dependiendo de lo que están tratando de resolver. ¿Ya? Pero aquí se coloca la idea, no se olviden, lo que a ustedes les ha ocurrido de cómo van a resolver ese problema. Nada más. No hay ninguna regla de cómo armarlo. Es libre a que ustedes expresen acá lo que ustedes creen que es la solución. ¿Ya? Obviamente tampoco tienen que poner una idea loca, ¿no? Tienen que poner algo que se vaya a hacer. Por eso es la factibilidad que está antes. Y por eso más adelante está un marco de referencia que ayudará a darle valor a ese método que ustedes van a aplicar. ¿Ya? Bien, entonces, el siguiente paso es armar el marco de referencia. Bien, el marco de referencia no es nada más que datos que le van a dar valor al proyecto. Estos datos pueden ser principalmente científicos, pero también pueden ser de experiencias, ¿no? Que han tenido otras personas o instituciones que han tenido el mismo problema que ustedes, ¿no? Y ellos lo han resuelto de alguna manera. Entonces, aquí podemos poner datos científicos en relación al contexto del problema para hacer que la gente entienda mejor en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado hablando de que hubiese casos de diarrea, aquí en datos marcos de referencia ustedes podrían
Por ejemplo, conceptos de diarrea, pueden pillar 2 o 3 sobre qué es el concepto de diarrea, ya, síntomas, complicaciones, tratamientos, etcétera, ¿no? Así, todo sacado de algún libro o alguna fuente científica, ¿ya? Entonces, eso van a ayudar a que las personas que lean el proyecto le den más énfasis en el problema. Por eso dice datos científicos en base al contexto del problema. Le va a dar fuerza a ese problema. Como decía al principio, a veces hay personas que no ven lo que está pasando como un problema, ¿ya? Y también van a colocar referencias de experiencias de otras personas o instituciones que hayan pasado por lo mismo y que hayan tenido soluciones, ¿no? Similares tal vez a la que yo quiero implementar o diferentes, pero servirían igual de apoyo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner, por decirles, la alcaldía de Warnes en el año tanto tuvo también una elevación de casos de diarrea, lo resolvió mejorando el saneamiento del agua y, y estableciendo un nuevo alcantarillado, por decir algo así, ¿ya? Entonces, usted le pone la experiencia que han tenido otras instituciones sobre lo mismo, ¿ya? Ahora, es importante que todo lo que esté acá sea de una fuente confiable, y por eso se llama justamente marco de referencia, ¿ya? Lo que se coloca acá no es algo que ustedes van a redactar. Prácticamente lo que van a hacer es copiar de alguna fuente. Entonces, por ejemplo, van a poner conceptos de diarrea, van a buscar, por decirle, 2 o 3 libros, lo copian el concepto de la diarrea, ¿ya? Lo colocan ahí, pero no se olviden que hay que colocar de dónde lo han sacado, ¿ya? Porque si no tampoco sirve. O sea, no sirve que ustedes coloquen solamente el dato y nada más. Tienen que decir de dónde han sacado, ¿ya? Pudiesen, si es que van a hacer de repente 2 o 3 datos similares, pudiesen ustedes hacer un pequeño relato atrás, ¿no? Por ejemplo, en caso de ese ejemplo de las diarrea, oye, que yo saqué de un libro que decía que la diarrea simplemente es el aumento de las frecuencias de deposiciones. Otro libro decía de repente es cuando las deposiciones son líquidas. Entonces, yo viendo esos dos conceptos que son diferentes, ya hago una aclaración de repente ahí abajito, ¿no? Teniendo en cuenta que los autores definen las diarreas, vamos a tomar en cuenta que las diarreas serán cuando aumenten la frecuencia o se vuelva líquida, ¿no? Siendo una aclaración, pero en referencia a lo que ustedes pusieron primero, ¿ya? No es necesario hacerlo, pero siempre es bueno hacer esas aclaraciones para aliviar un poco la confusión de las personas cuando están leyendo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la referencia, eso significa que ustedes deben poner de dónde lo sacaron, ¿ya? Para eso hay 3 formas en cuanto a dónde va a ir la referencia. Vamos a hacer un pequeño dibujito por acá. Bien, pongamos que esa es la hoja donde ustedes escribieron, donde van a escribir el texto, ¿no? Y póngale que esto es lo que usted escribe, ¿no? Como no sé, ustedes han visto cuando presentamos texto, ¿no? Escriben ahí lo que tengan que escribir, ¿ya? Y termina su frase o su párrafo. Póngale que ese es el concepto de la diarrea. Ahora, la referencia puede ir en los siguientes lugares. Puede ir pegado al párrafo. En caso de que vaya pegado al párrafo, puede ir al principio del párrafo o al final. Eso significa que ustedes pueden poner aquí al principio, en ese caso ponen según, y no ponen de dónde lo han sacado, pónganle según el libro
de infectología, página 20, así, ¿no? ¿Ya? Esa es una opción, ponerlo al principio, pero en ese caso se pone primero la palabra según. La otra es ponerlo al final del párrafo. En ese caso, se pone paréntesis, se escribe la referencia y se cierra paréntesis. Ahí no necesita ponerle ninguna palabra, nada, simplemente directamente ponen de donde lo han sacado. Ya, esa sería cuando lo hacemos pegado al párrafo. La otra alternativa es ponerlo en pie de página. En ese caso, cuando terminan de escribir el párrafo, ponen un número al final en superíndice, que significa un número chiquito hacia arriba, en este caso 1, y aquí abajo, en el pie de página, ponen ese número, más chiquitito que lo que he escrito yo, ¿no? ¿Sí? Y escriben la referencia, ¿no? Si hubiese un segundo párrafo, sería el 2, ponen el 2 y escriben la referencia, ¿ya? Esa es más estética, pero solamente sirve cuando hay pocas referencias, porque si son muchas va a quedar muy feo. Y la tercera es que lo hagan en una hoja aparte al final, en anexos, que se va a llamar la hoja justamente referencias. ¿Ya? En ese caso, seguimos poniendo los números al final del párrafo, pero la diferencia es que ya no lo pondremos en pie de página, sino directamente en la hoja de referencias. ¿Ya? Las tres son las formas de cómo se coloca la referencia, ¿ya? Eso depende de la estética que ustedes quieran dar al documento, ¿ya? A unos a veces, dependiendo de la cantidad de texto, se ve más bonito, ¿no? Por ejemplo, si son muchas referencias en una misma página, no les va a convenir ni la primera ni la segunda, tienen que escoger la tercera, que es llevarlo a una hoja aparte, ¿no? En cambio, si son pocas referencias, ahí le va a servir la primera o la segunda, ¿ya? La segunda siempre se ve más elegante y es más práctica, a menos para personas que son más técnicas, o sea, personas que tienen un nivel académico más elevado, les va a servir bastante. En cambio, si son personas que no tienen un nivel académico bueno, como por ejemplo una junta vecinal donde las personas de repente no han llegado a la universidad ni no han terminado el colegio, entonces en ese caso es mejor ponerlo al lado del párrafo, ¿ya? Porque ellos a veces no saben cómo manejar esas herramientas y para ellos es más práctico que esté al lado de donde ustedes leen, ¿ya? Bien, ahora hay formatos de qué poner primero, qué poner después, ¿ya? Esos formatos no son obligatorios que ustedes los usen. Ustedes pueden usar su propio formato. Eso significa que ustedes pueden poner el orden que quieran cuando ponen las referencias. Significa el nombre del autor, el nombre del libro, etcétera. Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Sin embargo, ya hay formatos internacionales que se usan más, ¿no? Entre los más usados tenemos al formato APA, al formato Chicago y al formato Harvard, ¿ya? A ver, ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es. Ya, aquí tengo uno, ya. No necesitan memorizárselo porque ustedes lo pueden encontrar en internet, ya. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, nos están poniendo acá arriba, ay, perdón, también del lapicero, acá. Primero se pone, como ven, el apellido perdón, este es el de arriba, de acá arriba, el apellido del autor, ¿no? Luego se coloca esto de aquí que ven, AA, es el nombre en siglas, luego entre paréntesis se pone el año de impresión, el nombre del libro, documento, lugar
Ahí se pone ciudad, ¿no? Santa Cruz, Bolivia, y la editorial al final, ¿no? Si es que vamos a referencia de páginas, se coloca ahí, ¿ya? Entonces, eso simplemente es el orden. Por ejemplo, lo que es el Chicago, el año que está aquí al medio, lo va a mandar a la cola, al último, pero va a tener lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso solamente uno lo hace si te lo pide. ¿Ya? La mayoría de instituciones no les interesa mucho, pero algunas sí. Entonces, en caso de que te pidan un formato específico, ustedes se van a internet y buscan cuáles son los componentes o el orden de ese formato y listo. Ya lo ponen en ese orden y nada más. No hay mucho misterio en eso. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto al marco de referencia. Entonces, una vez que ya tenemos el método, vamos a ver lo que es el cronograma. Y aquí vamos a analizar las actividades que se tienen que realizar ya cuando ya el proyecto empiece a ejecutarse. Ya ahorita les voy a mostrar, lo voy a poner en el Classroom, un modelo para que ustedes lo usen en ese mismo formato. Bien. Bien, este es un modelito de un cronograma. Sin embargo, ustedes pueden también hacer un modelo propio, porque tampoco hay en ningún lado te van a exigir un modelo específico. ¿Ya? Pueden hacer algo parecido a esto o mejorarlo incluso. ¿Ya? Bien. Entonces, en este modelo, yo he puesto, en este ejemplo, perdón, he puesto 4 actividades. Como ven, a la izquierda pongo el número de actividad, el orden, ¿no? Luego pongo la actividad, o sea, el nombre de la actividad. En este caso, por ejemplo, dice capacitación a Junta Vecinal del Barrio Obelisco, capacitación del Barrio Buen Samaritano, repartición de panfletos, visita casa por casa, ¿no? Ya, son ejemplos de actividades. Ustedes pueden poner las actividades en base a lo que van a idearse para hacer su proyecto. Ya. Aquí en ese tiempo se va a colocar el tiempo que duraría esa actividad. Puede ser en días, meses, años, horas, ¿no? Eso depende mucho. Ya. Aquí, por ejemplo, yo he puesto como 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Ahora, aquí se coloca la unidad que van a usar. Puede ser semanas, yo pongo semanas. Pueden ser meses o días. Depende mucho del tamaño del proyecto. Si es un proyecto pequeño, que va a durar unos días, aquí pueden poner días, ¿no? Si es muy grande, que va a durar años, ponen años. Pero la mayoría generalmente son proyectos que suelen durar unas cuantas semanas, entonces pone semanas. Es la unidad de medida, no se olviden. Y aquí se coloca la semana, por ejemplo, la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta, así. ¿Ya? Y aquí simplemente rellenamos con color o los rayamos, porque eso se pasa incluso a mano, ya las semanas que se van a usar para dicha actividad. Ya, por ejemplo, esta actividad va a durar 2 semanas, pero fíjense que no se van a hacer juntas. Se va a hacer solamente la primera semana y de ahí la tercera. ¿Ya? Entonces, la primera semana de que empiece el proyecto, voy a hacer este y la tercera semana. En este otro barrio, vamos a hacerlo la segunda semana y la cuarta semana. La repartición de panfletos, como pueden ver, van a ser todas las semanas, desde el principio hasta la octava, que de repente hasta eso dure el proyecto. Y las visitas casa por casa, las últimas 2 semanas. ¿Ya? Ustedes pueden ponerle más actividades sobre eso. En observaciones
Solamente algunas aclaraciones que ustedes vean necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le pongo en conjunto con las demás actividades para hacer notar que todo esto se va a hacer junto con las demás. ¿Ya? También pudiesen aclarar de repente si cambia la unidad de medida. Por ejemplo, aquí dice la primera y la tercera semana. Eso significa que en teoría toda la primera semana, desde el lunes hasta el viernes, por decir, sería la capacitación. Y la tercera semana también. Pero puede que lo estoy marcando que va a estar en esa semana, pero la capacitación solamente va a ser 2 días dentro de esa semana. Pero no estoy pidiendo fecha específica. Solamente estoy diciendo que en esta semana voy a usar 2 días para esa capacitación. Entonces eso lo pongo acá. Aquí le pongo por decirle las capacitaciones solo serán martes y jueves, ¿no? Por decir, ese es un ejemplo. ¿Ya? Y ustedes ya ven cómo lo hacen, ¿no? Ya, así, ¿no? Ya. Entonces, eso como un aclaratorio. ¿Ya? Puede que ustedes lo usen todos los días, eso ya depende de cómo lo trabajen, ¿no? Bien, ahora, este inicio de actividades no siempre se coloca. Normalmente, como no sabemos cuándo va a empezar, está en blanco, ¿ya? Sin embargo, cuando, ya vamos a ver más adelante, cuando se hace la ejecución, ya se coloca una fecha de inicio, ¿ya? También pueden ponerle inicio de actividades probable, ¿no? Eso significa que no es la fecha segura, pero pudiese ser en esa fecha, ¿no? Probable, ¿ya? Inicio de actividades probable en fecha tanto, ¿ya? Y lo he puesto ahí, ¿ya? Bien. El cronograma entonces solamente te sirve para ayudarte a distribuir los tiempos. Es para que vos juegues con tus tiempos. Pongan varias actividades y luego, dependiendo del tipo de actividad, ustedes van marcando así como yo para que ustedes vayan ordenando qué actividades irán primero, qué irán después, para que no se crucen, ¿no? Porque puede que ustedes estén hablando de actividades y de repente se cruzan 2 actividades. Entonces, con este gráfico, ustedes van a poder evitar que eso pase. ¿Bien? Entonces les va a ayudar a poder hacer una planificación de actividades sin complicaciones. ¿Ya? Bien, entonces ese sería el cronograma, nada más. ¿Ya? Yo he puesto 4 actividades, pero ustedes pueden poner las que quieran. ¿Ya? Bien, el siguiente paso, una vez que ya tienen el cronograma, es el plan operativo. Ya, en el plan operativo, ustedes como ven, van a hacer una descripción detallada de cada actividad que han colocado en el cronograma. El cronograma solamente les servía para ordenar las actividades, ¿no? Para que ustedes sepan qué actividades van a hacer y las organicen. Pero una vez que ya tienen eso, se necesita dar un detalle de cómo son las actividades. ¿Ya? Y para eso vamos a usar este plan operativo. Este modelito que están viendo acá. También es un modelo que pueden usar. ¿Ya? Como ven, la primera columna ya nos da lo que es el número de actividad. Esto lo copiamos del cronograma. En la actividad, el nombre, que eso también se copia del cronograma. Aquí, en la primera columna dice objetivo. Ya, es el objetivo de la actividad, no es el objetivo que hemos puesto al principio del proyecto, ya, ni tampoco un específico. Es un objetivo operativo, eso significa que es el objetivo de la actividad en sí. ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir con esta actividad? Por ejemplo, ¿qué vamos a enseñar al club de madres? A que ellas procesen bien los alimentos para que disminuyan las diarreas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que las madres aprendan a procesar los alimentos. Que consigan aprender a hacer eso. Ese es nuestro objetivo. Y se acuerdan, las metas le daban límites a los objetivos. Entonces, esta meta es de este objetivo que está acá mismo.
¿Ya? Entonces, en este caso le puse que el 90% de las madres que asistieron puedan procesar los alimentos. Significa que de las madres que vayan, por lo menos el 90% consigan hacer un buen procesado de los alimentos. Ya, bien, ustedes pueden poner el número que quieran. Luego va lo que es el responsable, pero este es el responsable de la contraparte, porque obviamente ustedes son responsables de su proyecto. ¿Ya? No se van a poner aquí en todo. Aquí se pone de la contraparte. ¿Y quién es la contraparte? Son las personas con las que trabajo. Puede ser, si es que estoy trabajando con el barrio, puede ser la junta vecinal. Si estoy trabajando el proyecto con la misma empresa, entonces los colegas de trabajo serán la contraparte, ¿no? Y entonces voy a poner un responsable. En este caso, fíjense, como iba a trabajar con un club de madres, le pongo como responsable la presidenta del club de madres, ¿no? Si por ejemplo el colegio, puede ser el director, el profesor del aula, etc. Luego, se coloca una columna donde se describe los recursos humanos que vamos a usar para esta actividad, perdón. Ya, en este caso, en esta capacitación del club de madres, ya necesito un docente, que es el que va a la charla, 2 acomodadores que me ayudarán a ordenar a la gente que va llegando, y una cocinera que me va a ayudar con un refrigerio. Eso yo lo he puesto, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Eso se coloca en recursos humanos. Aquí solamente se pone la cantidad, como están viendo, y qué va a hacer. No se pone nombres. ¿Ya? Simplemente, en este caso, uno, docente, ¿no? Uno, el nombre, y docente lo que va a hacer. ¿Ya? Luego, en la siguiente columna, se escriben los recursos materiales, lo que voy a necesitar para esa actividad, aun cuando sea obvio o ya lo tenga, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, un aula, una pizarra, un proyector, 50 sillas y otras cosas más que ustedes pueden poner, ¿no? Ahora, por ejemplo, de repente el aula me lo van a dar, y ya lo tengo, pongámosle, ya, pero igual tengo que ponerlo. Pongámosle que el colegio donde va a trabajar les ha dicho que le va a dar el aula, y ustedes están todos tranquilos que les van a dar el aula, pero puede que un día antes la alcaldía decida quitar el techo, entonces ya no sirve. Entonces hay que poner todo hasta lo más obvio. ¿Ya? Esos son recursos materiales, lo que van a necesitar. No se olviden, aquí son las personas que van a estar para la actividad, y aquí todo lo que pudiesen necesitar, ¿no? Por ejemplo, si van a repartir panfletos, como está aquí en la actividad 3, aquí tenemos que poner, por decirles, 1000 panfletos, algo así, ¿no? Una moto para ayudar a repartir, algo así, ¿ya? Bien, en recursos económicos se le coloca costo a los 2 anteriores. Si ustedes fijan en la que les he puesto, miren, por ejemplo, el docente está ahí, ¿no? El aula, miren, está acá. ¿Ya? O sea, lo mismo, pero con monto, ¿ya? Si ustedes quieren, lo hacen así como yo lo he puesto, pero también pueden ponerlo esto, lo del recurso material un poquito más bajito, y esto va a la misma línea del ítem. Bien, aquí igual, en cuanto a los precios, no se olviden que siempre el dinero es lo más delicado, ¿ya? Entonces, siempre hay que ser cuidadoso en esta parte. Y pónganle precio a todo, aun cuando lo que vaya a ser gratis, ¿ya? ¿Por qué? Porque aun cuando algo sea gratis, pueden ocurrir cosas y necesite esa plata para poder trabajar, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, pongámosle que ese docente va a ser gratuito. No, el docente dijo, no, yo no me hago problema, voy a ir a la charla, no voy a cobrar nada. Y por lo tanto, no va a cobrar nada, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes le van a poner el monto ahí, ¿no? Pongámosle, aquí le he puesto 10, no, pero pongámosle que, pues sí, así, para que sea más real, ¿no? Entonces le va a poner cuánto, porque por ahí un día antes al docente lo operan de apendicitis y no va a ir. Entonces van a tener que rápidamente buscar a quién contratar, y obviamente ese otro sí les va a cobrar, ¿no? Entonces tienen que poner el monto ahí.
Ya está explicando cómo se maneja la parte de recursos. ¿Ya? Entonces, como decía, póngale precio a todo, aun cuando sea gratis, o puede que ya lo tengamos, ¿no? Por ejemplo, el aula también, ¿ya? Puede ser que los vecinos ya habrán hablado con el colegio y les van a dar el aula para que puedan dar las conversaciones, las charlas, lo que sea. Pero, como decía el rato, la alcaldía 2 días antes decía quitar el techo. Entonces van a tener que alquilar de repente un ambiente. Entonces le ponemos precio. ¿Ya? Pónganle precio a todo, aun cuando sea gratis. Lo que sí, obviamente, hay que aclararlo en observaciones, porque pudiese ser que obviamente las personas que van a financiar sepan que eso va a ser gratis. Entonces van a quedar mal porque van a creer que le están robando dinero. Entonces simplemente se pone, pongámosle en el caso del docente, se pone, el docente dará la charla de forma gratuita, pero se está colocando un monto por contingencias. Lo mismo el aula. El aula nos proveerá el colegio del barrio, no tendrá ningún costo, pero se está colocando por contingencias, ¿no? Se aclara que ese monto es por si acaso, no se está colocando un monto que se vaya a gastar. Eso significa que en teoría parte de esa plata se va a devolver. ¿Ya? Bien. Otro detalle que es importante aclarar en cuanto al dinero es el hecho de que los precios van a cambiar, ¿ya? Porque puede que este proyecto lo podamos leer y lo están mandando ahorita, pero recién lo voy a aplicar de repente al año, en julio, ¿ya? O sea que va a pasar un buen tiempo antes de que el proyecto se empiece a ejecutar. ¿Cuál es el problema con eso? El dinero, porque los precios cambian, ustedes saben, ¿ya? Entonces, puede que los precios que yo haya puesto están bien para ahorita, pero de aquí a un año ya sean diferentes. ¿Ya? Si bajan, mejor, obviamente, porque siempre es mejor que sobre a que falte. Pero ¿qué tal si suben? Ya en ese caso, cuando iniciemos el proyecto, nos van a dar dinero en base a eso y obviamente me va a faltar. Entonces tengo que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Ya? Para resolver eso, en observaciones, ustedes tienen que aclarar ya que ese presupuesto, ese monto colocado ahí, es un monto que se va a modificar. ¿Ya? Hay dos formas de resolverlo. ¿Ya? La primera es que en observación coloquen aclarando que esos precios son de la fecha actual y que cuando el proyecto inicie o se dé visto bueno para que inicie, se hará un reajuste. Significa que ustedes están poniendo simplemente precios referenciales, lo cual significa que cuando nos autoricen tendremos que reacomodar los precios a los valores de esa época y presentar un nuevo presupuesto. ¿Ya? Entonces tienen que aclararlo, tienen que colocarlo que ese dinero no es el que realmente nos tienen que entregar, ¿no? Eso porque les entregan esto y como les digo, les falta. La otra forma, que es más práctica, cuando yo ya más o menos sé que el proyecto va a arrancar, porque ya te han dicho que lo van más o menos para esa época a aprobar o algo así, entonces es que uno, a propósito, infle los precios, ¿ya? Para que aumenten su valor, ¿ya? Tampoco eso lo voy a hacer a la locura. Para eso lo que tengo que hacer es entrar en internet, buscar en cuánto está la inflación actual en nuestro país, ya al tiempo necesario, ¿no? Por ejemplo, si es más o menos un año, que yo creo que es lo que voy a esperar, entonces le ponen ahí que van a calcular en base a los precios de la inflación a un año, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Si te dice la inflación es un año, porque también por si acaso hay por mes, ¿ya? Entonces, si me dice la inflación, por ejemplo, que está al 10% por año, eso te dice que todos los precios suben
aproximadamente un 10%. Significa que, por ejemplo, el precio ahí del docente que está en 100, yo tengo que poner 110, o sea, el aumento de 10%. ¿Ya? Si el aula vale 200, el 10% es 20, ¿no? Entonces le saco y le pongo 220, ¿ya? Pero tengo que calcularlo a ese valor que he encontrado. Y en la observación le voy a poner los precios están inflados, que ustedes aclaran eso, ¿no? Calculando la inflación a un año, ¿ya? Que corresponde al 10% en la tasa actual, ¿ya? Previendo que el proyecto se iniciará en un año, ¿ya? Entonces aclaran ese detallito ahí, ¿no? Que ustedes a propósito le han subido los precios para que esté lista. En otras palabras, es para que no tengas que hacer ese ajuste, que depende mucho de la institución. Hay instituciones que te financian y te van a financiar un monto fijo, ¿ya? Eso significa que no vas a poder hacer un reajuste, ¿ya? Si es así, entonces vos tienes que hacer calculando previamente cuánto puedes aumentar. En cambio, si son las instituciones que te dan más libertad de presupuesto y te permiten ese ajuste, entonces, en ese caso, uno simplemente espera la fecha para hacer el ajuste. ¿Ya? Bien, y eso mismo hacen para todas las actividades. Ya van a colocar para cada una de esas actividades exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿No? Bien, entonces, eso es lo que sería el plan operativo. ¿Ya? Lo pueden hacer si quieren, usted lo descarga, eso se compartido en el Classroom y sobre eso mismo lo trabaja, ¿no? O si quieren lo hacen a mano en su cuaderno, no sé. ¿Ya? Pero ese modelito. Ahora, ustedes pueden también aumentarle alguna otra cosa. Algunos, por ejemplo, lo aumentan o lo juntan, perdón, el cronograma con el plan operativo. Entonces, todo lo que hemos visto acá en el cronograma, toda esta área, la colocan aquí entre lo que es actividad y objetivo. Entonces, el noveno sería anexos. ¿Qué son los anexos? Ahí mismo lo vamos a poner, ahí está. Ya. En anexos se va a colocar, ya, vamos a poner con minúscula. Se colocará cualquier otro documento que ayude a entender el proyecto o sirva de alguna manera de apoyo. Ya. Bien, entonces en anexos, que sería el último, se coloca cualquier otra cosa que me ayude a comprender mejor el proyecto o sirva como herramientas para poder trabajar con el proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, en anexos pueden poner, aquí mismo lo pondremos como ejemplo. Aquí pueden poner, por ejemplo, índice, ¿no? Que va a ayudar a que las personas ubiquen los puntos. Pueden poner aquí un índice. Las referencias, si lo colocan acá, acuérdense que les he dicho que pueden colocarlo también en la misma hoja, pero también puede venir aparte. Ya no se usa el término bibliografía, por si acaso, porque eso era referencia solamente de libros. Como ahora usamos referencias digitales también, entonces coloca referencias. Ya. Bien, dice referencias, póngale aquí, vamos a poner gráficos, formularios, etcétera, ¿no? Y cualquier otra cosa que ustedes vean que les pueda ser útil para que la persona que lee el proyecto pueda entenderlo o les sirva de apoyo, ¿no? De repente, pongámosle el método, ustedes dijeron que iban a hacer una recolección de datos a través de alguna encuesta, alguna cosa, y ustedes ponen el modelo y lo ponen ahí también, ¿no? O también, cuando están hablando de justificación, de repente el gráfico de mortalidad infantil
lo colocan también ahí como un anexo. Entonces, lo que ustedes vean que es necesario. De repente incluso fotos del lugar, pruebas, ¿no?, del problema, cosas así. Todo eso ustedes pueden ponerlo en anexos, siempre y cuando sea relevante, porque también no van a llenar que el anexo sea más grueso que el mismo documento, ¿no? Entonces, en base a lo que se necesite también. ¿Ya? Ahí iría lo que es anexos. ¿Ya? Sería el último punto. Bien, entonces, mi documento, que es el proyecto, también, ¿no?, debe tener todas esas partes. ¿Ya? Eso es lo básico. Hay instituciones que te van a cambiar un poco de repente las posiciones. Por eso decía, es base. No necesariamente tiene que tener ese orden que yo estoy poniendo ahí. Algunos, por ejemplo, van a poner el marco de referencia antes que el método. U otros ponen el método incluso antes que los objetivos. Eso depende de la visión que tenga la institución con la que están trabajando, ¿ya? Pero si ustedes lo hacen así, no importa si lo cambian de orden, porque ya está hecho el trabajo. Ya simplemente es modificar, como decimos, la estética, ¿no? La cosa es que ustedes sepan hacer estas partes, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, doctor, yo veo que ya ahí ha puesto todos los pasos para que realicemos el proyecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que yo quiero saber, es, mi proyecto tiene que tener introducción, resumen, justificación, reseña histórica, objetivo general, objetivo específico, marco de referencia, cronograma y plan operativo. ¿Sí? Sí. Y anexos. Porque esto de diagnóstico y recolección de todo eso ya viene a ser aquí, se centra en el resumen, ¿no es cierto? No, el diagnóstico es aparte, es otra herramienta. Ah, ya. Ya. Entonces, eso, sí o sí si tiene que estar en mi proyecto igual cómo realicé el diagnóstico, porque aquí está el diagnóstico, se hace a través de entrevistas, ¿no es cierto? Claro, porque si ustedes no ponen el diagnóstico, yo cómo voy a saber que ese objetivo corresponde al problema. O sea, necesito tener el diagnóstico para ir viendo cada cosa. ¿Ya? Por eso ya, se fijan ya. donde está la tarea, les he puesto dos cosas. ¿Lo ven? Les he puesto diagnóstico y formato. Lo que pasa es que yo me he hecho un listado para seguir los pasos, porque ya he estado viendo. Entonces, sí o sí tengo que poner diagnóstico, recolección de datos, tabulación, conclusión de ese primer trabajo. Y luego ya viene a hacer introducción, todo lo demás que daba hasta el paso 9, ¿no ves? Sí, ajá. Ah, ya. Exacto. Ya, entonces, por ejemplo, mira, aquí te he puesto diagnóstico y aquí tienen que hacer todo eso. Eso le iba a decir, doctor, gracias. Ya, yo les he puesto esto de modelo. Aquí le he puesto, por ejemplo, entrevistas 9, pero pueden hacer las que ustedes quieran. Ya más si quieren. Claro. Ya aquí le estoy poniendo qué tiene que poner por cada entrevista. ¿No ve? La recolección de datos objetivos, también le he puesto rayitas porque no sé cuántas, varía dependiendo del problema, para que ustedes rellenen. La tabulación, que se acuerdan, aquí le pueden poner el enlace a un Excel, que pueden usar el mismo modelo que yo les he mostrado. ¿Ya? El análisis, ustedes aquí le ponen un enlace al mapa mental que hicieron, o también pueden describirlo, porque acuérdense que como es un trabajo mental, no necesariamente tiene que ser un gráfico. Ustedes pueden describir qué cosas compararon. Y en conclusión, que es lo más importante, después de haber todo hecho esto, aquí me ponen el problema que han pillado, así como el ejemplo que les puse en la pizarra. ¿No ve? Ya, ese es el diagnóstico. Una vez que han concluido el diagnóstico, de aquí de la conclusión, pero decía, para mí es importante eso, van a escoger un problema y con ese problema me van a armar el proyecto. Vamos a trabajar todo lo demás, ¿no ve? Ajá. Con ese problema vienen acá y me arman esto. ¿Ya? Y aquí ustedes le van poniendo todas las partes que son las que hemos estado viendo hoy día. Como ven, está todo, ¿no? Ya. Entonces, en eso consiste hacer el trabajo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Sí, tienen que ir, los dos tienen que venirme. O sea, cuando ustedes ya suban su trabajo, tiene que estar el diagnóstico y el proyecto en sí. ¿Ya? Para que yo pueda evaluar que ustedes hicieron el trabajo. Por eso decía, tienen que hacerlo. Porque si su diagnóstico no concuerda con el proyecto, ahí me voy a dar cuenta que han copiado.
Bien. Tenía duda en esa parte y esta vez escribe y escribe. Bueno, pues ahora no me va a quedar con la duda. Ahora ya saben. Ahí está, por eso les pongo el formato para que no tengan mucho lío con eso. Bien. Entonces, a ver, creo. Ahí está. Ya. Entonces, hasta ahí sería lo que es el proyecto. Y hasta ahí es su tarea también. ¿Ya? Sin embargo, un proyecto tiene 4 etapas, ¿se acuerdan? Pero lo otro, eso no se hace en la tarea, por si acaso. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es cuando ya el proyecto es aprobado, ¿no? Porque todo esto, acuérdense que es la documentación, que es lo más difícil, porque ya la parte de ejecución, como es dentro de su área lo que generalmente van a hacer, entonces ya no es mucho problema, pero necesitan saber qué contiene la ejecución. Por eso, cuando le puse aquí etapas, se fijen, le puse 4 etapas, ¿no? La primera es el diagnóstico, segunda la elaboración del documento, la tercera es la ejecución y la última la evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la ejecución. La ejecución, eso. Supongamos que ustedes armaron ese proyectito y me lo mandan y yo les digo, bueno, lo voy a revisar y se los apruebo, ¿no? Entonces, si los apruebo, les digo, ejecútelo. Lo mismo que te va a decir tu jefe en su trabajo, donde ustedes presentaron el proyecto, o los vecinos, donde lo proyectaron, ¿no? ¿Les gustó el proyecto? Ahora ejecútelo. Significa, hay que hacerlo. Ya tienen todos los planes, solamente es hacerlo. Y a eso lo vamos a llamar entonces la ejecución del proyecto, ¿no? Aplicar todo lo que han puesto ahí, las actividades, todo eso que planificaron, hacerlo, ¿ya? Para eso vamos a dividirlo en 2 etapas. Una, que es la fase preparatoria, y 2, lo que es la fase de ejecución propiamente dicha, o sea, cuando se realiza. Vamos a ver un poquito la fase preparatoria, ¿ya? Bien, entonces, una vez que me dicen su proyecto está bonito, hágalo. Ahora, yo tengo que ponerle primero, antes que cualquier cosa, es la fecha de inicio. ¿Cuándo va a empezar? ¿Ya? Ahora, aquí, cuando ustedes coloquen la fecha, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pongan un tiempo prudente, ¿ya? Ya, no se lancen a decir, por ejemplo, dicen, ya está bonito su proyecto, ¿cuándo puede empezar? Ustedes le dicen, mañana, están fritos. No, no se puede, necesitan prepararse, ¿ya? Entonces, tampoco digan, de aquí a 3 meses, así, no, porque la gente se le va a bajar también la emoción. Tienes que usar un tiempo prudente, ¿ya? Eso depende mucho del tamaño del proyecto. Si es chiquitito, de repente, con una semana de preparación, ya sirve, ¿no? Puede arrancar. De repente, si es más grandecito, van a estar más tiempo. Yo, por ejemplo, cuando aún les presento o me prueban a un proyecto, generalmente le pongo a las 3 o 4 semanas la fecha de inicio. Eso para darme tiempo a hacer todos los ajustes, de acomodar, ¿ya? Y todo lo que se tiene que hacer antes de que el proyecto empiece. Ya ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, pónganle una fecha de inicio prudente, ¿ya? Pues digo, depende del tamaño del proyecto. De repente, si es un proyecto pequeñito, con 2 semanas, 1 semana, ya a ustedes les va a dar tiempo. Pero nunca digan mañana, porque no lo van a poder ejecutar al día siguiente. Hay que hacer algunas cosas que van a ver que hay que hacer. Ya, entonces, una vez que ustedes ponen fecha de inicio, ajustamos el cronograma. Acuérdense que en el cronograma solamente pusimos tiempos, no pusimos fecha, no pusimos la primera semana, segunda semana. Ahora, a eso hay que ponerle fechas. Le ponen la fecha de inicio y a cada actividad ahora le van a poner fechas, obviamente dentro de lo que ustedes ya han puesto en el cronograma. Si pusieron la primera semana, respeten eso y pónganle una fecha en la primera semana. ¿Ya? Una vez que ustedes terminan de ajustar las fechas del cronograma, que simplemente es
colocarle donde yo puse tiempo, en vez de tiempo le ponen fecha, nada más. El plan operativo también hay que ajustarlo, ya, porque pueden haber cambiado cosas, ¿no? De repente vas a hacer más actividades, vas a necesitar más gente, y más que todo, la parte económica, lo que les decía hace rato. De repente hay que ajustar el dinero, ¿no? Ahora, aquí uno puede tener varias situaciones, ¿no? Que te digan, bueno, le permitimos ajustar, y entonces vos rápidamente tienes que investigar los nuevos precios y poner un nuevo precio. Ahora te dicen, no vamos a permitir ajustar, con el monto que presentó, con ese va a trabajar. Entonces, como de repente los precios han cambiado, lo que tienes que hacer ahora es reajustar tus actividades y acomodarte a ese dinero que te van a dar, ¿no? De repente han subido varias cosas, lo sacas un nuevo plan operativo y lo comparas con el original y vas quitando cosas hasta que ajustes al monto que te están financiando, ¿no? De repente han visto que yo puse dos acomodadores, por ejemplo, en la actividad que les puse, entonces le ponen 1, ¿no? Le ponen 1, o le bajan el precio de repente, no sé, eso ya depende de lo que ustedes vean que se puede hacer, ¿ya? Entonces, tienen que ajustarme el plan operativo, ¿ya? Una vez que ya ustedes tienen eso, obviamente el presupuesto se va a ajustar al ajustar el plan operativo, ¿no? Con todo eso listo, lo primero que tenemos que tener es una reunión con el comité de vigilancia. Ahora, ¿quién es el comité de vigilancia? Yo le pongo ese nombre, pero tiene diferentes nombres dependiendo de las instituciones con las que trabajamos. El comité de vigilancia no son nada más que las personas que ponen la institución que te financia para supervisar que vos no gastes el dinero en algo que no se ha prometido, ¿ya? Entonces, puede ser que sean varias instituciones. Pónganle que yo conseguí que la mitad del proyecto me lo financie la alcaldía, una cuarta parte de la gobernación y una cuarta parte la junta vecinal, ¿ya? Entonces, la alcaldía seguro me va a mandar a alguien para vigilar, ¿no?, en que yo gasto el dinero, la gobernación también, y obviamente el barrio también. Entonces, tengo que tener una reunión con esas personas, ¿ya? ¿Para qué es esta reunión? Primero, para enseñarles el proyecto, porque muchas veces las personas que nos asignan ni saben de qué se trata el proyecto, porque lo aprueban a veces de más arriba y estos no están enterados, ¿ya? Y lo malo de eso es que a veces, como no están enterados de qué se trata, hacen malos informes, ¿ya? O nos hacen quedar mal de alguna manera. Entonces es importante mostrarles en qué consiste, ¿no? Ustedes les pueden dar una copia del proyecto, le explican de qué se trata, por qué es importante, cómo van a trabajar, ¿ya? Y aquí es importante, como decimos, marcar las reglas de la cancha, ¿no? Porque a veces algunos se quieren sobrepasar, quieren hacer modificaciones a tu proyecto, quieren cambiar actividades, quitar, entonces uno ahí tiene que ver, ¿no? Y ver si se puede hacer o no se puede hacer lo que te están pidiendo cambiar. A veces son buenos cambios, ¿no? A veces te dicen como opinión a un cambio que te va a servir, pero a veces también son muy imprudentes, podemos decir, ¿ya? O dañinos para el proyecto. Entonces ahí uno tiene que decir que no se puede hacer ese cambio y de repente contactarse con los jefes para explicar que eso no se puede hacer, para que después ese supervisor no te haga quedar mal la voz, ¿ya? También aquí hay que tratar de averiguar cómo te van a hacer seguimiento. Hay instituciones que simplemente van a esperar que nosotros le demos un informe, o sea, no te van a molestar para nada, simplemente esperan que vos les rindas un informe. En ese caso hay que preguntar qué modelo de informe, ¿no? Porque las instituciones suelen tener sus propios formatos. Ya. Ahora, si te van a mandar a alguien, hay que preguntar qué va a supervisar a esa persona, ¿no? Para tener listo si te va a pedir informe, no te va a pedir, qué material, qué formulario llena, etcétera. Si ustedes también están enterados, cómo nos van a vigilar, de tal manera que uno también no se equivoque en este aspecto, ¿ya? Bien. Y otras cositas más que podemos aprovechar ahí
para discutir con el comité, ¿no? Entonces, hacemos una reunión con esas personas, ¿no? Las personas que te van a vigilar en cuanto al manejo del proyecto, ¿ya? Una vez que ya te has reunido y ya tienes con ellos clara toda la figura de cómo se va a trabajar, haces tu plan de contrataciones o compras, siempre y cuando se vaya a hacer eso, porque obviamente puede que no contrates a nadie, no todos los proyectos se contrata gente, ¿ya? Pero en caso de que sí tengas que hacer contrataciones, hay que hacer un plan. Este plan no es muy complejo, simplemente consiste en que ustedes coloquen cuándo se va a contratar qué personal, porque a veces la plata cuando se financia no te la dan toda de golpe, te la van a dar por momentos, por etapas, ¿ya? Y entonces vos tienes que seleccionar a quiénes vas a contratar desde el principio, quiénes a la mitad del proyecto, etc. No, lo mismo las compras. Ya tienes que planificar en qué momento vas a hacer compras de algún material. Ya, por ejemplo, han visto en el ejemplo que hemos usado, le hemos puesto los panfletos, ¿no? Desde el principio. Entonces tienen que poner que la parte de panfletos deben imprimirse desde el principio, ¿no? Ya tienen que estar ahí. Ya. Si voy a hacer visita casa a casa, de repente necesita ahí un formulario. Eso, como es las últimas 2 semanas, recién contrato ponemos 3 semanas antes de que se realice, ¿no? O sea, hay que poner simplemente cuándo. Y eso depende, obviamente, de la disponibilidad de los recursos, dependiendo cómo te van liberando ellos la plata, ¿ya? Una vez con todo eso, haces la reunión con el equipo de trabajo, que el equipo de trabajo son las personas que van a participar activamente en tu proyecto, que pueden ser las personas que has contratado, como también pueden ser voluntarios, o de repente, si es de la misma empresa, pueden ser tus colegas, tus compañeros de trabajo, o de repente vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que reunirte con ellos. Lo primero que hay que hacer es explicarles el proyecto, ¿no? Lo mismo, darles una copia si ustedes quieren, o leérselo. La cosa es que ellos se enteren de qué se trata el proyecto, ¿ya? Y les distribuyes sus trabajos. Y ahí en esa reunión se arma el plan de trabajo, que también se llama plan de tareas, que consiste simplemente en dividir ese plan operativo dependiendo a quién le corresponde, ¿no? Por ejemplo, le van a poner en la actividad 1, vos vas a estar de acomodador, en la actividad 2, vos vas a estar de receptor de recibos, no sé, etcétera. Y entonces, ustedes les dan su trabajo específico dentro de cada actividad. Esto, sin embargo, solamente es necesario que hagan para las primeras actividades, porque generalmente en las siguientes reuniones podemos ir modificando dependiendo de las necesidades. Así que si ustedes quieren hablar de todo, o si quieren solamente por lo menos para la primera, segunda actividad, para que ya después vamos ajustando conforme va avanzando el proyecto. ¿Ya? Bien. Eso es entonces la fase preparatoria. Cuando ya tengan todo eso listo, nos podemos decir, ya, vamos a empezar, ¿no? Y ya viene lo que es la fase de ejecución propiamente dicha, que es cuando ya se hacen las actividades que planificamos. Y ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Bueno, y con eso vamos a terminar hoy día, porque no sé si me da el tiempo, pero vamos a ver. Primero, tengo que hacer una reunión. Todas estas reuniones son, por si acaso, con el equipo con el que voy a trabajar, ¿ya? Antes de cada actividad. Estas reuniones suelen ser cortas y tienen que ver simplemente con ajuste de detalles, ¿no? Ver si faltó alguna cosa, no se compró, no llegó a tiempo, cosas así, ¿no? O sea, para ajustar o afinar, como decimos, detalles. Siempre antes de cada actividad hay que hacerlas.